Capítulo 13 del hombre que calculaba. El hombre que calculaba se encontraba en el castillo de Califa. Era un castillo muy grande en donde pudo observar dentro de sus paredes diferentes escritos, en los cuales le llamó la curiosidad y le determinó al califa que estos escritos eran perfectos. ¿Pero por qué eran perfectos? Contenían 540 caracteres, los cuales iban a ser amigos. La particularidad de estos es que estaba escrito 220 en caracteres rojos y 284 en caracteres azules. Al determinar ya esta característica, nombró que el número 220 es divisible exactamente por los siguientes números: 1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55 y 110. Estos son los divisores del número 220, con excepción del mismo. El número 284 es a su vez divisible exactamente por los siguientes números: 1, 2, 4, 71 y 142. Esos son los divisores del número 284, con excepción del mismo. Hay entre estos dos números coincidencias verdaderamente notables. Si sumáramos los divisores de 220 arriba indicados, obtendríamos una suma igual a 284. Si sumamos los divisores de 284, el resultado sería exactamente 220. Después de esta relación, determinarían los matemáticos que los números 220 y 284 son amigos. Esto en principio a lo que le ocurrió al hombre que calculaba. Pero, ¿y si notáramos que también existe una correlación cuando admira el paisaje y cuando llega al castillo? Él denota que las paredes y que todo su templo era muy alto. Además que dentro de los techos, la circularidad y el orden de los ángulos de este eran notablemente extraños, algo precisos y en verdad curiosos. ¿Por qué no hallar la altura del templo y mostrarle más aún la sabiduría al califa?, se preguntaría el hombre que calculaba. Así que tendría que emplear sus herramientas matemáticas para que pudiera calcular esta altura y así poderle demostrar a todos que era un gran calculador. Así que recurrió a sus conocimientos matemáticos para poder determinar la altura de este castillo. Se ubicó a sí mismo a 250 metros observando una torre para sacar un aproximado de lo que sería la altura de todo el castillo. Así que determinó su mirada a 58.6 grados de la torre y se calculó a sí mismo buscando hallar la altura de la torre. Así que utilizó una herramienta llamada tangente, la cual él sabía que era un cateto opuesto sobre un cateto adyacente. Determinó que el cateto opuesto era la altura de la torre que quería hallar, y el cateto adyacente ya lo tenía, ya que era la distancia a la cual se había ubicado para mirar la punta de la torre. Siendo así los 58.6 grados un factor que le ayudaría para realizar su ecuación y así poder hallar exactamente la altura de la torre. Así que determinó que la tangente era la x sobre 250 metros al ser el cateto adyacente y la x al ser el opuesto. Determinó la ecuación que iba a usar. Así que pasó los 250 metros a multiplicándolo por la tangente de 58.6, dándole el resultado de 409.5 metros. Pero aquí tendría el hombre que calculaba otra incógnita. Esta incógnita fue que al tener la altura de la torre y él estar observando, su altura también afectaría a dónde estaría exactamente la altura de esta torre. Es decir, si él medía 1,80, solo su rango de visión iba a estar en la altura en la que él permanecía. Así que se sumó
la altura que él tenía más la altura que había obtenido mediante la tangente, dándole así un resultado de 211.3 metros. Exactamente a la torre, la cual le determinaría y asombraría al califa y lo nombrarían uno de los grandes matemáticos. Podemos inferir también que al ser el hombre que calculaba alguien muy curioso, pudo haber observado que las paredes tenían un ángulo diferente al de los techos, así que él quiso determinar cuál ángulo era mayor que otro, pero las medidas que le habían dado de la pared solo estaba en ángulo y la de los techos lo tenían en radianes. Así que comienza aquí otra nueva cuestión para el hombre que calculaba. Así que los constructores de este templo le dijeron al hombre que calculaba que las paredes se encontraban en una inclinación de 120 grados, mientras que el techo se encontraba en una inclinación de 4 pi tercios radianes. Pero ¿cómo determinar cuál era mayor y cuál era menor si no se encontraban en un mismo rango característico ni tampoco se encontraban en un mismo rango numérico? Uno estaba en grados y el otro estaba en radianes. ¿Cómo definir esto? El hombre que calculaba, al utilizar sus conocimientos y al saber mucho sobre la matemática, supo que tenía que convertir los radianes en grados y así podría determinar cuál tenía mayor inclinación que otro. Así que los 4 tercios pi radianes los convirtió en grados para poderlos comparar con los 120 grados. Para convertirlos, utilizó una herramienta de conversión que es solo de descomposición, la cual era multiplicar los 4 pi tercios radianes por 180 grados sobre pi radianes. La operación que realizó fue la descomposición de los pi radianes, eliminando estos, quedando solo el 4 por 180, el cual daría 720, y el 3 en un dividendo. Al darle ya un resultado de 720 sobre 3, dividió esto, el cual le dio un resultado de 240 grados. Así pudo determinar que la inclinación de los techos era mayor a la inclinación de las paredes. Así que teniendo en cuenta las aventuras que formuló el hombre que calculaba, le podríamos recomendar al joven que no calculaba que tomara estas herramientas y las utilizara dentro de su entorno, para así ubicarse espacialmente, determinar sus diferencias de entorno y poder determinar la matemática en su vida.